Despertemos a la fe, porque eso es lo que nos traerá no solo el cielo, sino la prosperidad aquí también en la tierra. Esto fue lo que dijo Milei el sábado pasado en un templo evangélico en la provincia de Chaco. Les voy a leer una carta escrita por un pastor evangélico. Dice: el sábado asistimos a la lamentable presencia del señor presidente Javier Milei en la inauguración de un templo evangélico, el más grande del país. Lamentable no por la presencia en sí misma. Los organizadores del evento tienen el derecho a invitar a quien quieran en el marco de tan importante celebración, incluyendo al presidente. Lamentable porque se prestó el sagrado lugar del púlpito para que el presidente, en un claro acto partidario, dirigiera su diatriba plagada de falsos argumentos, distorsiones maliciosas y afirmaciones totalmente contrarias a la enseñanza del Evangelio. Es verdad que dice, se promocionó el acto como un hecho histórico, ya que era la primera vez que un presidente asistía a un acto semejante en un templo evangélico. Es verdad, pero debemos agregar que nunca un presidente asistió para dar un discurso en un acto religioso judío, ni católico, ni musulmán. Esas expresiones religiosas no tienen un respeto por los espacios y eventos sagrados que evidentemente los evangélicos no tenemos. Esas expresiones religiosas tienen un respeto por los evangelios y eventos sagrados que evidentemente los evangélicos no tenemos. El pastor que escribió esta carta, que es bastante más extensa, se llama Norberto Zaraco y lo tengo en línea. Pastor Graña le habla, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Graña? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, ¿nos puede hacer su interpretación de lo que pasó el sábado? Sí, mira, básicamente lo que escribí era una reacción por el hecho de usar el contexto de una iglesia para la promoción de una postura política. El tema acá no es si Milei sí o Milei no, es el uso de espacio, ¿no es cierto?, para fines políticos, y creo que definitivamente las iglesias no podemos prestarnos a esto. En nuestras congregaciones hay gente de todas las tendencias, ideologías y demás, y marcar una línea política desde el púlpito es absolutamente incorrecto, ¿no es cierto?, y contrario a nuestras prácticas. No es así, y deja muy mal parada a la iglesia, como que parecería que la iglesia evangélica está detrás de cual o tal postura política, lo cual no es cierto, ¿no es cierto? Y en términos teológicos, ¿usted qué piensa de la interpretación que hizo Milei de que el Estado es la encarnación del maligno en la tierra, como escuchábamos recién en la introducción a su nota? No, tal como puse en esa pequeña nota que escribí, si cuando hablamos del Estado, pensamos en el Estado que acabamos de sufrir en los últimos, 15, 20 años, y sí, es una manifestación diabólica, ¿no es cierto? Otras expresiones del Estado donde pasan por encima los derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando miramos eso decimos, sí, claro, por supuesto. Ahora, querer borrar el Estado me parece que es un... No, digo, porque con este criterio terminaríamos creyendo que el Garraham es la manifestación del maligno en la tierra a través de sus obras, ¿no? Por eso yo pongo al final de la nota que escribí, doy ejemplos de sociedades, ¿no es cierto?, construidas, porque el presidente hace alusión, ¿no es cierto?, a aquella cuestión de Max Weber, de las bases protestantes del capitalismo, ¿no es cierto?, y que entonces países desarrollados, capitalistas, tienen esa base. En un sentido, es cierto, porque hay una base, ¿no es cierto?, muy fuerte en nosotros, del esfuerzo, del trabajo, de la honestidad, pero lo que pongo allí mismo es que con eso no es suficiente, porque justamente una interpretación teológica, y es teológica, o sea, cualquiera puede creer otra cosa, ¿no es cierto?, pero lo que nosotros creemos es que el ser humano está inclinado al mal. O sea, no hay escuelas donde enseñan de mentir, y la gente nace mintiendo, ¿no es cierto? Los padres vivimos corrigiendo a los chicos, no le decimos, vení que te explico, así se miente. Lo que tenemos que decir es, vení que te explico, así no se debe mentir. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros dejamos al ser humano librado a sus posibilidades, a su fuerza, a sus condiciones, a sus capacidades, es una jungla terrible. Donde es la ley de más fuerte. Pero absolutamente. Y entonces, sobre bases buenas de trabajo, esfuerzo, honestidad, etcétera, 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 tiene que venir un Estado, y yo pongo ahí el ejemplo de los países nórdicos, que justamente
tienen como base moral el protestantismo, pero tienen un Estado fuertísimo, porque justamente el rol del Estado es ese. O sea, el Estado no puede ni debe desaparecer, porque aún los mejores valores puestos solamente en la capacidad y fuerza del ser humano pueden terminar siendo destructivos. Sí, y además hay otra distinción que ahí tal vez sea importante hacer, y una cosa es mejorar y otra cosa es destruir. Pero totalmente, por eso estoy diciendo, sin Estado no podemos. Entonces, levantarse a decir, y acá no quiero hacer toda una crítica política, pero bueno, o sea, levantarse a decir que el Estado es del maligno y que hay que destruir. Sí, hay expresiones del Estado que son absolutamente perjudiciales, pero por las personas, no por el Estado. ¿No es cierto? Como la honrosa tarea del periodista, hay periodistas que son una sarta de chanta. Como la honrosa tarea pastoral, y hay pastores que son un montón de chanta. Una cosa no quita la otra, ¿no es cierto? Entonces, sí. Y ahí es donde está ahí es donde veo yo el peligro, y aparte hacerlo desde la plataforma de una iglesia, ¿cierto? Yo creo que ahí el pastor pobre cometió un error, quizá entusiasmado por la presencia del presidente o lo que fuera. Yo también quiero rescatar la figura de Ledesma. Es un gran tipo, está haciendo trabajo muy bueno en la zona desde hace mucho tiempo. Este acercamiento o este espacio dado a la política no hace bien. No le hace bien a él, no le hace bien a la iglesia, no le hace bien a quienes profesamos la fe evangélica. No estamos en eso. Ahora le pido que trabaje un poquito de analista para nosotros, usted que conoce seguramente más. ¿Esto no tiene algo de similitudes con lo que pasa en Estados Unidos, con las iglesias evangélicas, que se involucran más en la política? O sea, no solamente en Estados Unidos, en todo el mundo hay iglesias evangélicas, sectores de iglesias evangélicas que se acercan más a ciertos sectores de la política, concretamente a sectores de la derecha. Pasa en Estados Unidos, pasa en Brasil, pasa en un montón de lados. Pero hay otro sector de la iglesia que está años luz de eso, ¿no es cierto? Y que no aparecen... y siempre con interpretaciones de la misma Biblia, ¿no? Digo, como pasa en el catolicismo. Sí, no, pero por supuesto, una de las, digamos, virtudes, digamos, una de las cosas buenas dentro de la iglesia evangélica es la enorme pluralidad. Por eso aparecer una escena pública con el peso que tiene una presencia presidencial como abanderados, quiera sí o no, detrás de una postura, eso es en contra de nuestros principios más básicos. Mire, en Argentina y en infinidad de países son las iglesias protestantes las que han luchado por los países, por las sociedades laicas. Acá en nuestro propio país, la pelea por el registro civil, la pelea por los cementerios para todos y no para algunos. ¿No es cierto? Nosotros, o sea, eso es interesante, que en algún momento en la Constitución del Estado argentino las iglesias evangélicas eran más laicas que la Iglesia Católica. Pero por supuesto, hemos peleado permanentemente y peleado por la separación Iglesia y Estado. Mira, Rolando, hay una cosa que es fundamental. Cada vez, la Iglesia tiene 2000 años, cada vez que la Iglesia se acercó al Estado o al poder, la que perdió fue la Iglesia. Sí, claro. Y la otra cuestión que tenemos que entender, los poderosos, eso decía un profesor mío de sociología de la religión, los poderosos jamás serán ateos. Los poderosos jamás serán ateos. No importa, no digo que jamás serán cristianos, no, ateos. Vos tenés, por ejemplo, la Rusia comunista. Cuando Rusia era comunista en serio, ¿no es cierto? Era roja, comunista. Había una sola empresa privada en toda Rusia comunista. ¿Cuál era la única empresa privada de la Rusia comunista? La fábrica de velas de la Iglesia Ortodoxa. Notable, O sea, no sabía eso. Los poderosos jamás serán ateos. Si no entendemos eso, entonces, desde la fe, por supuesto, cada uno de nosotros tenemos nuestra ideología, tenemos nuestra manera de ver la realidad, y lo hacemos creyendo que hacemos bien, cada uno a su manera. En la iglesia contiene todo. Ahora, la iglesia, como institución, siempre tiene que estar en la vereda de enfrente.
siempre, esto no es ser oposición por ser oposición, no, de ninguna manera, ¿no es cierto? Pero ¿sabe por qué? Pues tenemos un modelo, tenemos parámetros, tenemos un sentido de la vida, ¿no es cierto? Nosotros lo llamamos valores del reino. ¿No? Sí, que no siempre la política respeta. Pero no, eso digamos es el 100%. Y bueno, habrá gobiernos que cumplen con el 50%, y yo tengo que estar a ver al frente señalándole el 50%. Hay gobiernos que o ideologías que van a cumplir con el 95%. Y bueno, yo voy a estar a la vereda al frente señalando el 5% que le falta. Si desde la fe soy absorbido por el poder, entonces pierde, como decía Jesús, ¿no es cierto? Es cuando la sal pierde su sabor. Y si cuando la sal pierde su sabor, solamente sirve para ser echada a los chanchos. Cuando vivía el Papa Francisco, ¿hubo un acercamiento real, incluso cuando predicaba aquí en la Argentina, entre las iglesias evangélicas y la Iglesia Católica? No con todas las iglesias evangélicas, sí con algún sector, yo fui parte de eso. Digo porque ayer otra de las cosas que circulaba a partir del discurso del presidente Milei en la Iglesia Evangélica del Chaco era otra vez volver sobre la crítica a la justicia social, que era una de las banderas de Bergoglio. No, pero por supuesto, sí, de Bergoglio y de la Iglesia Evangélica. Escúchame, hay casi 20.000 templos evangélicos en todo el país. ¿Dónde va a encontrar la mayoría? En los barrios más pobres. Ahí lo va a encontrar. ¿Dónde lo va a ir a buscar? También hay en las ciudades y templos grandes y todo lo demás. Pero nuestra manera de ser es funcionar, porque nosotros, una cuestión básica de nuestra ideología, nosotros no valoramos la pobreza como pobreza. Y acá hay una gran diferencia. Para nosotros no es hacer feliz al pobre, para nosotros es sacarlo al pobre de la pobreza. Son cosas diametralmente distintas. Y entonces luchamos para eso. Sí, y hay que reconocer que en los barrios esas iglesias evangélicas en general tienen un laburo bárbaro predicando eso, predicando el esfuerzo. Y se hace ahí con esfuerzo. En la mayoría de las iglesias evangélicas, cuando entras al salón, porque decirle templo ya sería demasiado, ¿no es cierto? La mayoría, cuando entras al salón, parece que entras a las cuartetas. Olor a pizza, olor a empanada, porque andan vendiendo para pintar el baño, para arreglar el vidrio que se rompió. Eso es el 90% de la iglesia. Entonces, en esa lucha, ¿viste? Cotidiana, diaria, de gente que la transpira por un ideal, por una fe, ¿no es cierto? Entonces, cuando vemos cuestiones, ¿viste? Cerca del poder y eso, no nos hace bien. Pero insisto, viste, yo también, y no es por una cuestión de acercamiento, como diría, de que defender algo. Insisto, viste, en el trabajo que hace la iglesia allí en el Chaco, inclusive la del pastor, tienen una experiencia, no sé, se llama invasión del amor de Dios, van por todos lados, con médicos, profesionales, ayudando gente. O sea que también hacen justicia social, a su manera. No, pero sí. O sea, si conoces la obra que hace la iglesia, comparado con lo que dijo ayer Milei, no hay punto de contacto. Claro, pero bueno. Claro. Pastor, le agradezco mucho el contacto. Gracias por tu tiempo y saludos a la audiencia. Norberto Zárraco, pastor evangélico, ayer escribió una carta diciendo que Milei no debió haber hablado desde el púlpito del templo evangélico en el Chaco, y mucho menos diciendo que el Estado es la encarnación del maligno. Estás en Splendid 990, la radio que te acompaña siempre. Hasta el miércoles, super fin de semana Coto. 70% de descuento en las